Good morning, teacher. Okay, the first question is it important to you to have effective communication in the classroom? Understanding that is industry-bred as communication that allows the students to correctly understand what the teacher wants to communicate. Why? Bueno, considero que sí, realmente la comunicación efectiva hace que todo proceso comunicativo se dé de mejor manera y pues también se pueden evitar malos entendidos. Asimismo se va a interpretar como algo bastante propicio en el ámbito de, por ejemplo, dar reglas o normas específicas para determinada actividad. Entonces considero que es bastante óptimo. Okay, the second question is, according to an article published by the Journal of Education Psychology, students with social anxiety are likely to know ask questions or participate in discussions. Based on this, do you think effective communication is sufficient, or is another type of communication such as effective or informal communication necessary? Bueno, considero que la comunicación efectiva es primordial, que ya como mencioné, pero no está de más también saber diferenciar con la comunicación afectiva. Además, también, por ejemplo, la comunicación informativa va a ser netamente necesaria cuando se requiera, por ejemplo, dar pautas importantes para un determinado trabajo, para una determinada asignación como tal. Pues considero que sí sería importante juntar estos tres procesos comunicativos para que se dé un proceso más óptimo de poder comunicarse. Okay, the next question is, how do you think the communication of affective, and other types of communications influence the teacher-student relationship and learning? Bueno, considero que la relación profesor-alumno sí se va a poder ver más evidenciada o mayormente fortalecida, puesto que se están comunicando las dos partes de forma propicia y se está evitando, como mencioné desde un inicio, malos entendidos, quizá que no llegue bien el mensaje, que no se puede entender bien la regla que se está estableciendo. Considero que netamente esta relación docente-alumno sí se ve bastante fortalecida y obviamente en el aprendizaje también se verá reflejado. Okay. The next question is, some authors present technology as an ally of education. On the other hand, others believe that it is only craze and digital divide that influences students' participation in virtual environments. In your experience, has technology improved or hybrid communication with the students? What strategies do you use to bridge the digital divide? Bueno, considero que sí, la tecnología se ha podido perjudicar cierto tipo esto de la comunicación, porque claro, obviamente ya, no sé, la interacción al menos física sí se ve bastante disminuida o ha variado un poquito allí. Sin embargo, considero que también la comunicación que se ha fortalecido como tal ya es mediante, no sé, redes sociales, celulares y todo lo demás, pero en cuanto a comunicación en el aula sí considero que se ha visto bastante afectado. Okay, the fifth question. What specific strategies or techniques do you use to ensure that your communication with the students is clear, inclusive, and promotes their active participation? Bueno, considero que es bastante necesario escuchar, por ejemplo, cuando se hace una pregunta, intentar que la mayoría de estudiantes puedan responderla y no solamente como que ligarse, no sé, a las típicas respuestas de un alumno determinado, y obviamente también fortalecer esto con, no sé, pensamiento crítico a través de distintas técnicas, no sé, plantear de pronto un tema que sea de controversia, un tema que sea interesante para poder, no sé, que la mayoría de estudiantes puedan emitir sus comentarios, y considero que ahí se podría establecer un diálogo, no sé, en conjunto y poder establecer una comunicación más efectiva. Okay, thank you, teacher. Okay. I have a question for you. One, is it important to you to have effective communication in the classroom, understanding that is expressed as communication that allows students to correctly understand what the teacher wants to communicate? Why? Claro que sí. En la educación actual es fundamental que en el aula de clase se apliquen metodologías en donde la comunicación efectiva, oportuna y proactiva permita el proceso de aprendizaje entre los estudiantes. En la actualidad es fundamental y asimismo es importante tomar en cuenta que existe diversidad en el aula en cuanto a lo que son los estilos de aprendizaje. En ese sentido, el docente debe utilizar de manera obligatoria, ¿sí?, estos mecanismos para que pueda producir un buen aprendizaje y la interacción de los estudiantes con el profesor. Okay. Second, according to an article published by the Journal of Education Psychology, students with social anxiety are likely to know, ask questions or participate in discussions. Based on this, do you think effective communication is sufficient, or is another type of communication, such as effective or informal communication, necessary? Es importante tomar en cuenta que en la actualidad se aplican también algunos mecanismos para atender necesidades educativas específicas. Los estudiantes que tienen este tipo de dificultad es muy importante
que generen un ambiente de inclusión en el aula para que ellos puedan desarrollar también estas habilidades. Es fundamental que se creen un proceso de sensibilización en el aula a los compañeros para que ellos puedan promover, ayudar a que los estudiantes que presentan estos problemas puedan tener un nivel de comunicación a pesar de sus dificultades. Okay, third question. How do you think the combination of affective, and other types of communication influence the teacher-student relationship and learning? Es que es importante, si no existe una relación pedagógica, didáctica entre el docente y el estudiante, no se puede presentar un buen proceso de aprendizaje. Como le decía anteriormente, es fundamental que el docente conozca cuáles son las fortalezas, debilidades de los estudiantes y en base a eso promover un proceso de aprendizaje. Okay, the next question. Some authors present technology as an ally for education. On the other hand, others believe that this only creates a digital divide that influences the students' participation in virtual environments. In your experience, has technology improved or gained communication with the students? What strategies do you use to bridge the digital divide? En la actualidad existen una cantidad de herramientas digitales que pueden promover la comunicación efectiva. De hecho, el profesor debe combinar las estrategias que utiliza en el aula y todos los recursos que nos favorecen de manera digital en el aprendizaje. Por ejemplo, se puede establecer diálogos con estudiantes, ¿no? Profesor-alumno, con la finalidad de generar estos niveles de comunicación. Y por otra parte también buscar medios en los que el estudiante se sienta cómodo y qué recursos él puede utilizarlos para que se promueva un aprendizaje. Okay, and the last question. What specific strategies or techniques do you use to ensure that your communication with the students is clear, inclusive, and promotes their active participation? Sí, es importante generar en el aula, prácticamente en el aula se debe crear un laboratorio de aprendizaje, donde se generen debates, opiniones, que las actividades no sean generadas estrictamente por el profesor. Es decir, que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se convierta en un monólogo donde solamente el profesor participe en el aula. Recordemos que el estudiante es el principal protagonista del aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante de que el estudiante encuentre un espacio propicio para que pueda expresar, dar sus opiniones y al mismo tiempo las opiniones que él da sean aceptadas, valoradas, porque muchas de las veces estudiantes cuando dan una opinión a veces se genera un problema con sus compañeros quienes no vuelven a opinar más, ¿no? Entonces es importante que haya una empatía y por eso le informaba que el entorno, los compañeros, sus pares son una parte fundamental para promover esa comunicación efectiva y afectiva. Okay,